Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 5 de marzo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Límites y reglas. Como ya estudiamos, la naturaleza del conflicto se deriva debido a las calumnias que Satanás hace en contra del carácter de nuestro Dios. Eso está en disputa, es decir, nos toca como a Eva decidir y aceptar que lo que Dios dice es cierto y creer que si lo que Dios dice es cierto o creer que lo que el enemigo dice es cierto. Ese es el gran dilema y esa es la naturaleza del conflicto. Y como ya estudiamos anteriormente, este conflicto no se enfrenta con el poder para resolverlo o terminarlo, por supuesto que no, porque eso solo hondaría la duda más terriblemente y traería una serie de consecuencias que durarían para siempre y la verdad nunca saldría a flote. Aquí es necesario darle tiempo al tiempo para que revele los caracteres y se puedan mostrar las verdaderas intenciones. Sin duda alguna, ante tales acusaciones que el diablo profirió en contra de Dios, se hace necesario una investigación. Es necesaria una investigación porque la base del gobierno de Dios, note bien, que es el amor, es grave que sea puesta en entredicho. Y como hemos dicho ya, también ya, que al implantar estas reglas y al someterse Dios a ellas, sin violarlas, su accionar moralmente está limitado. Ya dijimos que eso se debe a que nuestro Dios respeta nuestro libre albedrío. Notemos los siguientes textos para que podamos comprender que muchas veces el poder de Dios no puede manifestarse porque nosotros mismos lo bloqueamos debido a nuestra falta de oración y fe. San Marcos capítulo 6, verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. San Marcos 9, 29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí está el relato bíblico que nos presenta los límites o las reglas que en este caso están en juego. Y celebro que el autor de la lección mencione solo la fe y la oración, porque en el verso donde aparece el ayuno en San Marcos 9, 29, donde aparece el ayuno como regla, esa palabra no viene en el original, la palabra ayuno. Y cuando mencionamos la oración, ahora quiero que noten bien, cuando mencionamos la oración o cuando el pasaje menciona la oración, no está diciendo exclusivamente a que te pongas a orar en ese momento tratando de sacar el demonio, de exorcizar. Claro que sí, hay que hacerlo, pero en realidad, note bien, lo que nos quiere decir es que si vas a enfrentar esa situación, debes ser un cristiano de oración, que ya seas un cristiano de oración, que seas, en otras palabras, jamás habrá resultados favorables si no eres un cristiano asiduo a la oración, si no practicas la oración. Así que a través de la oración podemos podemos ver el poder de Dios y puede marcar la diferencia siempre y cuando seamos cristianos asiduos a la oración, como ya dijimos. Estas son algunas de las reglas que podemos contemplar con toda claridad en estos pasajes bíblicos, pero claro que no son las únicas. Pero por lo pronto debemos reforzar la enseñanza que la fe y la oración nunca pueden ir separadas. Así que tenemos que enfrentar ciertas circunstancias en este conflicto solamente a través de la fe y la oración. No se pueden separar. Y cuando no se cumplen estas reglas, se podrá ver una cantidad de maldad abrumadora. Por eso vemos tanto mal. Y después andamos culpando a Dios, pero en realidad la culpa la tenemos nosotros por ser faltos de fe y de oración. Pese a toda la maldad y el férreo conflicto que vivimos, existe una grande esperanza de un futuro glorioso. Romanos capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Apocalipsis 21, 3 y 4, conocidísimo por todos,
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El plan divino de Dios no hace nada sin la cooperación del hombre. No compele a la voluntad del hombre. Esta debe ser dada completamente al Señor. Nuestra voluntad tenemos que entregarla al Señor totalmente. De lo contrario, el Señor no puede realizar su obra divina que quiere cumplir en el ser humano. Jesús declaró que en un cierto lugar, note bien, y lo acabamos de leer en el pasaje, Jesús declaró que en un cierto lugar no pudo hacer muchas obras admirables entre la gente debido a su incredulidad, a su falta de fe. Quería hacer para ellos en ese lugar precisamente lo que sabía que ellos necesitaban que hiciera, pero no pudo realizarlo porque la incredulidad le cerró el camino. El alfarero no puede, escuche bien esta declaración, el alfarero no puede modelar y dar forma para honra a lo que nunca ha sido colocado en sus manos. Si no nos dejamos tomar de las manos, en las manos del Señor, jamás podremos ser transformados ni ver su poder. La vida cristiana es una entrega diaria, sumisión y continuo triunfo que gana renovadas victorias cada día. Esto es el crecimiento en Cristo, que da forma a la vida de acuerdo con el modelo divino. Algunas pobres almas que, habiendo sido fascinadas por las palabras elocuentes de los maestros del espiritismo, se entregan a su influencia. Más tarde descubren su carácter mortífero y quisieran renunciar a él y huir, pero no pueden. Note bien, hay que tener cuidado. Satanás las retiene por su poder y no quiere dejarlas en libertad. Él sabe que le pertenecen, seguramente mientras se hallan bajo su dominio especial, pero que una vez, escuche bien, libres de su poder, nunca las podría inducir a creer ya en el espiritismo, ni colocarse tan directamente bajo su dominio. La única manera en que estas pobres almas pueden vencer a Satanás consiste en discernir entre la pura verdad de la Biblia y las fábulas. Al reconocer las exigencias de la verdad, se sitúan donde pueden ser ayudadas. Debieran rogar a aquellos que han tenido experiencia religiosa y tienen fe en las promesas de Dios que intercedan, en su favor ante el poderoso libertador. Ello representará un conflicto reñido. Satanás reforzará su contingente de ángeles malos que han dominado a esas personas, pero si los santos de Dios con profunda humildad, note bien, oran y ayunan sus oraciones, ahí sí cabe el ayuno, sus oraciones prevalecerán. Jesús comisionará a los ángeles santos para resistir a Satanás y éste será ahuyentado y su poder sobre los afligidos quebrantados. Queridos amigos y hermanos, en este conflicto que enfrentamos existen reglas o límites que hacen posible o imposibilitan para ver el poder y las maravillas del Señor. Pongámonos en armonía con todas esas reglas para salir victoriosos en este conflicto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.